Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos muy atentamente, esperando que muchas bendiciones del Señor estén por sus vidas en estos momentos, en medio de momentos probablemente de dificultad, en medio de momentos de incertidumbre para algunos, en medio de otros momentos, no sé, de felicidad, de contentamiento, de tranquilidad para otros y otras. Pero en medio de todo eso, esperamos que el Señor les esté bendiciendo, les esté guardando, les esté guiando. Quisiera empezar en esta mañana y quisiera pedirle que usted me acompañe en una oración para empezar en este día. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor y ponemos delante de ti, Señor, este día, este tiempo, este espacio, estas palabras que hablaremos el día de hoy, Señor bendito, y que te pedimos, Dios mío santo, que pueda llegar al corazón de cada uno y de cada una. Bendíceles, guárdales, Señor Dios, y ayúdanos, Dios mío bendito, a que podamos actuar conforme a tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos y hermanas, quisiera pedirles que por favor en esta mañana ustedes me puedan acompañar al libro de Éxodo, como ustedes saben ya, los que han venido siguiendo todos estos devocionales en este tiempo. Y estamos trabajando el libro de Éxodo y hoy quiero que me acompañen al capítulo 19, Éxodo capítulo 19, vamos a leerlo del versículo 1 al 6. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Si quiere pause por favor un momento el video para que pueda ir a buscar su Biblia, su tablet, su celular, su computador y que podamos leer juntos y juntas este texto. Dice así: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y ahí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Bien, el texto de hoy es un texto muy bonito porque de alguna manera entonces va a marcar el inicio de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo o etcétera, etcétera, porque digamos que ya los israelitas están acampando frente al monte. Moisés debe subir a encontrarse con Dios al final del monte, y en el monte pues Dios le da precisamente las tablas de la ley a Moisés para que él pueda bajar y comunicárselo al pueblo. La ley de la que estamos hablando aquí es el decálogo o lo que llamamos los 10 mandamientos o lo que se llaman las 10 palabras en el hebreo. Pero básicamente lo que este decálogo de alguna manera lo que nos dice es como de alguna forma las normas de relación entre Dios y su pueblo. Las normas de relación entre Dios y su pueblo. Yo quisiera, digamos, de alguna manera aclarar algo muy importante y es que muchas veces se ha dicho que pues los cristianos ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y que no tenemos que cumplir la ley, lo cual es cierto, lo cual Pablo pues no lo enseña de alguna manera y pues lo remarca mucho en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas también, en donde se nos habla de que no estamos bajo la ley. Sin embargo, Pablo en el libro de Romanos dice que el amor es el cumplimiento precisamente de la ley, porque todo aquel que ama cumple la ley. Jesús, cuando le preguntaron, Señor, de los mandamientos, ¿cuál es el mayor? Y él dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ese es el cumplimiento de la ley. Jesús mismo en el libro de Mateo, al final dice, porque el cumplimiento de la ley, mejor dicho, el cumplimiento de la ley y de los profetas es el amor, digamos de alguna manera también al prójimo, ¿verdad? Hacer bien al otro, ¿verdad? Amar al enemigo, amar al que nos hace daño, amar a los demás y amar a Dios, pues de alguna manera, pues se cumple la ley. Entonces, cuando uno lee todo esto, uno dice, pero venga, ¿es el cumplimiento de la ley el amor o no tenemos que cumplir la ley? O sea, ¿de cuál ley es que nosotros estamos de alguna manera exentos? Pablo, cuando hablaba de aquellos que querían someter a los cristianos a la ley y a los extranjeros a la ley, ¿de qué ley estaban hablando? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que los judíos tenían por lo menos 3 leyes o 3 tipos de leyes, que eran las leyes ceremoniales, las leyes cúlticas y las leyes de pureza.
estas leyes eran leyes dentro del pueblo, eran leyes para el pueblo, eran leyes que se practicaban en el templo, por ejemplo, que se practicaban en el culto, que se practicaban dentro de la cultura israelita o judía, y que no necesariamente eran obligatorias para personas que venían de otros lugares. De ahí que cuando el evangelio se empezó a predicar a todas las naciones, pues muchos gentiles adoptaron el evangelio, creyeron en Jesús como Señor y Salvador, pero entonces la pregunta era, ¿y de las leyes que nosotros los judíos tenemos, cuáles ellos deben adoptar? Recuerden ustedes que se hizo un concilio entre los discípulos, entre los apóstoles y seguidores de Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Les recomiendo la lectura de ese concilio y se van a dar cuenta que la pregunta era esa. Si hay gente, porque en Samaria hubo un mover del Espíritu Santo maravilloso, y la pregunta era, si hay gente en Samaria y muchos otros gentiles que están recibiendo la palabra del Señor, y hasta el Espíritu Santo se está manifestando en ellos, ¿cómo tenemos que actuar frente a eso? O sea, ¿qué les tenemos que pedir que hagan? Que hagan sacrificios, que se circunciden, que vayan al templo, que guarden el sábado. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, la respuesta al final es nada de eso. Nada de eso, porque esas son normas ceremoniales. Y ellos dijeron, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna de estas cargas. Solamente que no coman de lo sacrificado a los ídolos y que se abstengan de la inmoralidad sexual. De resto no más, para creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces de ahí que Pablo diga, de esas leyes ceremoniales, ustedes no tienen que preocuparse y no los tenemos que cargar porque ellos no son de la nación judía. Pero el decálogo, lo que vamos a ver ahorita en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, el decálogo es diferente. No pertenece a las normas ceremoniales exclusivamente del pueblo de Israel. El decálogo es algo, o estos 10 mandamientos es algo que se sostiene durante toda la Biblia. Lo predicaron los profetas, se predicó o se habló de ellos también en los libros sapienciales, como Proverbios, como Eclesiastés, se tienen en cuenta este decálogo. Jesús defiende el decálogo, Jesús habla del decálogo. Jesús dice, por eso es que yo no he venido a quitarle a la ley ni una tilde ni una iot. Yo he venido a cumplir la ley, pero ¿cuál ley cumplió Jesús? ¿La ley ceremonial? Pues no, porque precisamente Jesús se la pasó de alguna manera atentando contra esas leyes ceremoniales y por eso tuvo un montón de problemas precisamente con los fariseos y con los escribas y con las autoridades religiosas. Pero entonces, ¿de cuál ley dice Jesús que él vino a cumplir? ¿De qué está hablando? Pues bueno, vino a cumplir precisamente esta ley, la ley del amor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y las relaciones con el prójimo. Jesús dijo, eso hay que cumplirlo. Pablo, repito nuevamente, va a retomar y va a decir, es que la ley hay que cumplirla, porque el cumplimiento de la ley es el amor, porque cuando yo amo a Dios y no le hago daño al prójimo. Entonces, este decálogo que viene ahora, de lo que vamos a hablar en este momento, pues es algo que efectivamente tiene vigencia, tuvo vigencia bíblica y tiene vigencia para nosotros el día de hoy. De ahí que entonces empecemos precisamente con una aclaración como la de esta, ¿no? Capítulo 19, del 1 al 6. Y entonces aquí hay una cosa bien bonita, ¿no? Porque Dios se presenta al pueblo y de alguna manera como que Dios le dice al pueblo, miren, voy a hablar con ustedes, ¿cierto? O voy a hablar con el pueblo, pero yo necesito que tú vayas al pueblo y le digas algo. Lo primero que el pueblo tiene que tener en cuenta es lo siguiente, yo ya actué en favor de ellos. Lo primero que el pueblo tiene que tener en cuenta, que tiene que saber de parte mía, es que yo ya actué en favor de ellos. Ellos ya son mi pueblo. Ellos no serán mi pueblo cuando cumplan con el decálogo. Esto es una cosa muy importante. La gracia de Dios es antes que el mandamiento. La gracia de Dios es antes que el mandamiento. Dios todavía no les ha dado los 10 mandamientos al pueblo. Todavía no, Moisés no los conoce, apenas se va a ir a encontrar con Dios. Pero mire las palabras de Dios. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Es decir, lo que le está diciendo Dios al pueblo o a Moisés para que se lo diga al pueblo es, dile al pueblo que yo hice por ellos muchas cosas antes de ponerles un mandamiento. En otras palabras, no es por el cumplimiento del mandamiento que serán mi pueblo.
No, ustedes son mi pueblo, yo ya los amo, yo ya los liberé, ya la liberación se hizo efectiva. O sea, no tengo que hacer una transacción como cuando uno dice, por ejemplo, no, mire, vamos a seguir en esclavitud 10 años más. ¿Listo? Yo les voy a dar unos mandamientos y si ustedes cumplen con los mandamientos, los saco de esclavitud para yo saber si ustedes van a cumplir o no van a cumplir. Pues esa no fue la acción. No fue así como actuó Dios. Dios primero los liberó, los guardó, los está cuidando, los amó, los trajo hacia Él como en alas de águila, dice Él, ¿verdad? Y después fue que les habló de mandamientos. No fue primero una cosa y después la otra. Primero fue el actuar de Dios, la gracia de Dios, y después fueron los mandamientos. Y dice en el versículo 5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Ya Dios actuó por su pueblo. Ya Dios hizo la obra en su pueblo, ya Dios los liberó, ¿verdad? La liberación no estaba supeditada si cumplían los mandamientos de ninguna manera. La liberación fue hecha sin que ellos tuvieran que cumplir unos mandamientos. Sin embargo, ahora Dios les va a poner unos mandamientos enfrente. ¿Para amarlos más? No, no es para eso. Él les va a poner unos mandamientos con la finalidad de que sean ellos los que decidan si quieren cumplir o no con esos mandamientos. Pero ojo, porque esos mandamientos pues no son mandamientos gravosos, ¿no? La acción de salvación de Dios lleva intrínsecamente de alguna manera la exigencia para quienes han sido salvados de, digamos, relacionarse con ese Dios. En otras palabras, lo que yo quiero decir es, los mandamientos no son para que Dios decida si los va a amar o no los va a amar. Dios ya ama a su pueblo. Los mandamientos son para que el pueblo entienda cómo debe relacionarse con ese Dios, ¿no? Es la manera como Dios le dice, miren, en medio de tantos dioses que hay en el mundo, o ideas de dioses que hay en el mundo, y acordémonos que en Egipto había un panteón de más de 2000 dioses, dice Dios, en medio de todas las ideas que ustedes puedan tener de los dioses, yo quiero ser claro, la forma en la que ustedes y yo nos podemos relacionar es a través de esto que les voy a mandar. De alguna manera como que los mandamientos son las normas como nosotros nos relacionamos con Dios. Piénselo de esta manera. Imagínese que usted conoce un hombre o una mujer por primera vez. Usted es soltero, usted es soltera y quiere tener una relación con alguien que le gustó. Y entonces usted habla con esa persona, pero entonces usted dice, yo tengo que conocerlo, ¿verdad? Yo tengo que conocer a esa mujer, yo tengo que conocer a ese hombre. Y entonces empiezan a hablar. En eso de que vamos al cine, en eso de que vamos a cenar, en eso de que vamos a almorzar, pues en medio de todo eso resulta viendo un vínculo y resulta viendo un conocimiento. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Cómo te gusta que te hablen? ¿Cómo me gusta que me hablen? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas a mí no me gustan? ¿Qué comes? ¿Qué no comes? Y entonces ahí en eso uno va decidiendo y va diciendo, no, esta mujer pues no es para mí, no es porque ella sea mala, simplemente pues a través de lo que me está diciendo pues no vamos a compatibilizar, no somos el uno para el otro. O viceversa, ¿no? Me está diciendo tantas cosas que yo digo, wow, parece que lo hubieran, no sé, lo hubieran hecho a mi medida de alguna manera. En medio de todo eso, uno decide. Pero entonces ahí están las reglas de conocimiento, ahí están, digamos, las normas, ¿verdad? Para una relación. Básicamente esto es un poco como eso, y perdonen digamos, la comparación como tan trivial, pero básicamente esas son las normas. De alguna manera es como Dios diciéndole, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me agrada, este es el tipo de Dios que yo soy. Yo soy un Dios que se preocupa por esto. Y entonces Dios viene y se muestra como ese Dios, digamos que dice, no tendrás otros dioses ajenos a mí. Es decir, no es un Dios politeísta, es un Dios como que exige de alguna manera una exclusividad. Es un Dios que se preocupa por cosas como, por ejemplo, no robes, no mates, no desees la mujer de tu prójimo. Pilas, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y entonces uno a través de esos movimientos, a través de ese mensaje, a través de esos mandamientos, perdón, dije movimientos, a través de esos mandamientos, pues nosotros nos vamos dando cuenta qué clase de Dios es el Dios que adoramos. ¿Qué clase de Dios es el Dios que adoramos? Entonces en esa dinámica, pues el pueblo de Israel
se está enfrentando a ese Dios y está conociendo a ese Dios. Pero ojo, quiero que esto quede muy claro. El amor es antes que el mandamiento, ¿verdad? La gracia es antes que el mandato. Dios ya había amado a su pueblo. Dios ya había liberado a su pueblo antes que el cumplimiento de mandamientos. Mis hermanos y hermanas, nosotros a veces llevamos cristianismos de mandamientos. Muchas veces ustedes y yo nos gusta llevar un cristianismo de reglas cumplidas. ¿Qué es lo que yo creo que a Dios le gusta? ¿Cuáles son las reglas para relacionarse con Dios? Y entonces andamos pensando todo el tiempo en qué fallé, en qué fallé, en qué fallé, qué mandamiento sigue, en qué mandamiento tengo que cumplir, cuál mandamiento no cumplí el día de hoy. Dios mío, Dios no me ama. Y creemos que relacionarnos con Dios es cumplimiento de mandamientos. Creemos que el amor de Dios está condicionado a si hemos logrado cumplir eficientemente ciertos mandamientos. Y que si hemos quebrantado alguno de esos mandamientos, que seguramente los quebrantamos siempre, ya Dios entonces no nos ama. Y limitamos la gracia de Dios a nuestro actuar. Mis hermanos y hermanas, Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama en Cristo a través de su gracia. Dios nos ama a través de la gracia suya. Y en la gracia suya, en el amor suyo, en la misericordia suya, no se trata del cumplimiento de mandatos. Por ahí no es la cuestión. No es cumpliendo mandatos como nos ganamos el amor de Dios. No, de ninguna manera. Dios ya nos amó. Dios ya nos amó. Jesús le dijo a sus discípulos, es que ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Yo los amé primero. Dios ya nos ama. Y entonces no tenemos que cumplir nada, podemos vivir como queramos. No, ya Dios nos ama y en respuesta a ese amor, lo que quiere Dios es una respuesta a ese amor. No cumplir mandamientos para que nos ame, no, es responder al amor con que Dios ya nos amó. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? ¿Cómo respondemos a la misericordia de Dios? Despreocupadamente, viviendo como queramos. Si eso es así, entonces preguntémonos si estamos realmente entendiendo la gracia de Dios. Pero si lo que estamos viviendo es preocupadamente, si lo que estamos viviendo es en disposición de amor, en relación con Dios, amando a Dios y amando al prójimo porque estamos respondiendo al amor que Dios primero nos dio a nosotros, entonces estamos entendiendo las cosas muy bien, de manera muy diferente, y entenderemos que no es a través del cúmulo del cumplimiento de mandatos como de verdad nos ganaremos el amor de Dios, porque no es posible ganarnos el amor de Dios. Él nos ama porque así lo quiere, porque esa es su gracia y porque así actúa su misericordia. Señor, te bendecimos y te damos gracias en este día, pidiéndote que sea un día de mucha bendición para mis hermanos y hermanas. Y te pedimos, Dios mío bendito, que esto que nos estás enseñando el día de hoy, pues que sea algo firme, duradero y de mucha bendición para cada uno y cada una en este día. Nos ponemos delante de ti, Señor Dios, en esta mañana, dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús y pidiéndote, Señor, que evites, Dios mío santísimo, que seamos personas legalistas, que seamos personas cumplidoras de mandamientos para ganarnos un amor que ya tenemos, porque tú nos amas de gratis, tú nos amas de pura gracia, tú nos amas desde tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y hermanas y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.